el título del trabajo es Relación entre motivos para aplicar la responsabilidad social y la forma en cómo se la define. Este trabajo forma parte, como decía, de un campo de investigación que es la teoría de aplicación de la responsabilidad social empresaria, que es en el cual yo vengo concentrando mi trabajo de investigación y en el cual vengo haciendo algo de reflexión teórica desde hace varios años. Un poco, ¿cuál es el contexto en el cual se hace esta investigación? Primero, conocer qué motiva a los actores a aplicar la responsabilidad social es muy importante para los que están encargándose de promover la responsabilidad social, de convencer de su utilización. También es importante el tema como tema de investigación en sí mismo, ¿no? Esos motivos o fundamentos que hay, en realidad en el mundo teórico de la responsabilidad social, si uno lee los distintos trabajos que hay, se abordan desde distintas disciplinas, de la sociología, la ciencia política, la economía, el management, la ética, o desde distintas posturas filosóficas sobre la relación entre empresa y sociedad. Hay quienes lo están mirando como desde la sociedad civil, por ejemplo, viendo la responsabilidad como una demanda, una exigencia a las empresas. Desde el mundo corporativo se lo puede ver como una respuesta a cambios en el entorno o como la búsqueda de determinados objetivos. Es decir, los motivos están planteados de distintos ángulos. Algunos inclusive están planteados desde el éxito corporativo, es decir, motivos asociados con aplicamos la responsabilidad social para obtener tales desempeños. Y esta pluralidad genera confusión para quienes de la perspectiva de la gestión de las organizaciones están armando las acciones, las estrategias, o inclusive quienes están proponiendo modelos de gestión basados en la responsabilidad social. Entonces, esta diversidad de abordajes para entender los fundamentos teóricos o los motivos de la responsabilidad social están generando estas confusiones. Y si bien algunos trabajos de revisión identifican diversas motivaciones, de hecho vamos a ver a continuación una síntesis de trabajos encontrados en la literatura, no he podido encontrar investigaciones empíricas orientadas a sistematizar cuáles son esas motivaciones y cuán presentes están en los tomadores de decisión. Se habla de los motivos, pero no he encontrado estudios bien armados y serios sobre esta temática. De hecho, este trabajo es una primera aproximación al tema. Y si bien algunos trabajos, y además, vinculado con esto, es que cuando uno analiza la literatura académica o el discurso de los distintos actores institucionales que la promueven, léanse gobiernos, léanse organismos internacionales, se sugiere que la fundamentación de la responsabilidad social está relacionada con la forma como se define el concepto. Es decir, cuando uno estudia los discursos sobre la responsabilidad social, ve que hay muchas formas de definir y muchas formas de argumentar o de plantear como motivo. Entonces, todo eso es una especie de gran cóctel que hoy en día no está siendo suficientemente analizado y que en tanto y cuanto ese cóctel no se esclarezca, hay problemas para avanzar en este campo de investigación como campo de la ciencia y hay problemas en el mundo práctico, hay confusiones, hay críticas injustas hacia la responsabilidad social o expectativas desmedidas de la responsabilidad social. Y no obstante ello, no se ha estudiado con rigor la relación entre cómo se define la RCE y cómo se fundamenta. Entonces, la gran pregunta de este trabajo es, ¿son independientes la forma de definir la responsabilidad social y los motivos o argumentos para aplicarla? Entonces, esta es la gran pregunta de este trabajo. Entonces, el trabajo tiene tres objetivos grandes. Construir una tipología de motivaciones o fundamentos para aplicar la responsabilidad social, que este es un trabajo que se hace a partir de la literatura. Estudiar la presencia de esas motivaciones o fundamentos en los gerentes de responsabilidad social. Y se toma este colectivo porque son los actores que en las empresas tienen un papel más importante en el impulso, la aplicación y el tipo de responsabilidad social que se aplica en las empresas. Y por último, dar una respuesta a esa pregunta central que planteaba hace un rato y es, bueno, si hay en los gerentes que
ya hemos encontrado en nuestro trabajo que hay muchas formas como los actores que están en el terreno definen la responsabilidad social, si las razones que lo llevan, los motivos, los fundamentos, están relacionados con la responsabilidad social o con la definición, perdón, o son independientes de ella. ¿Cuál es el marco teórico? Bueno, en el marco teórico lo que hay en esta tabla fue una síntesis del relevamiento que yo hice sobre con documentos académicos en los cuales se hace un análisis sobre los motivos o fundamentos teóricos de la responsabilidad social presentes en la literatura. No encontré muchos trabajos, estos que están en la primera columna. El más conocido es el de Garriga y Melé de 2004, que es el ampliamente citado, pero hay algunos otros. En el caso del artículo de Kramer y Porter de 2006, hay un análisis, una identificación de 4 motivos o justificaciones que llaman ellos para aplicar la responsabilidad social. Hay un trabajo del profesor español Argandoña de 2011, hay un trabajo de Aguinis y Lava de 2012, hay un artículo de Der del 2016 y el primer artículo que yo encontré fue el de Moir de 2001. Yo a partir de las distintas las distintas clasificaciones que hacen ellos, que están cada una en horizontal. Por ejemplo, Moore identifica 4 teorías que le llama contratos sociales, stakeholders, legitimación y desempeño. Entonces, y así con cada una, no voy a entrar en detalle cada uno. Las más conocidas son las 4 teorías que proponen Garriga y Melé, que las divide las teorías o fundamentos éticas, políticas, integrativas e instrumentales. Cuando yo después de hacer un análisis, creo que una forma de agrupar todas esas teorías, esas motivaciones o fundamentos, es en 3 grandes grupos. Un primer grupo, donde están las motivaciones más de tipo ético, normativo, le llamo normativo en el sentido de que algunas son normativos en sentido ético, y normativo en el sentido de un deber ser ético o un deber ser político, un deber ser de una exigencia desde la sociedad. Después están los enfoques integrativos, que básicamente tienen relación con practicar la responsabilidad social para integrar las demandas de los stakeholders y minimizar las consecuencias negativas de no atender esas demandas, o directamente de hacerlo en forma proactiva porque la empresa entiende que su deber moral es incorporarlo. Y por último, hay un conjunto de fundamentaciones o motivaciones de tipo instrumental en una relación, totalmente racional, de buscar un objetivo concreto a partir de la aplicación de la responsabilidad social. Por ejemplo, Porter y Kramer habían identificado la obtención de la licencia para operar en la comunidad o la construcción de reputación, ¿sí? Entonces, la propuesta de tipología de este trabajo a partir de la versión teórica es en 3 grandes grupos: normativos, integradores e instrumentales. Por otra parte, espera un poquito que esto no avanza. Se quedó. Ahora un segundo, se trancó la... Acá está. Bueno, después, para poder ver el tema de las definiciones, hay 2 trabajos, hay mucho, en la presentación de ayer profundicé más en este tema, pero hay dos trabajos en la literatura que yo encontré. Uno, yo soy autor, y otro es de Houston y Allen de 2000, que intentan hacer un esfuerzo de sistematizar y decir, en la literatura académica e institucional están estas formas de definir la responsabilidad social. Entonces, a partir de la tipología de Husted y Allen y de la que yo había realizado primariamente en 2019 y luego de un proceso de reflexión, construí estas 5 categorías, que es un cruce de los 2. En el artículo después va a estar explicado cómo llegué a ella, que son definir la responsabilidad social como marketing social corporativo, o como forma de compromiso y devolución a la sociedad de lo que la empresa obtiene de ella, como una orientación a los stakeholders, es decir, como la incorporación de las demandas y expectativas de los stakeholders, como sinónimo de business ethics, es decir, la responsabilidad social fuertemente sesgada hacia la conducción ética de la empresa, y por último, el enfoque planteado en la ISO 26000
y que tiene una tradición que llega a los años 60 de autores que vienen planteando la responsabilidad social como la gestión responsable de las externalidades. Es decir, una empresa actúa con responsabilidad social cuando procura minimizar sus externalidades negativas y procura, dentro del marco de la operación, no como actividad en paralelo, generar externalidades positivas. Cruzando las dos tipologías, la de las categorías o motivos para aplicar y las definiciones, en esta tabla yo lo que hice fue a varios de los autores que analizan las tipologías, que plantean definiciones de responsabilidad social y plantean también argumentos o motivos, los ubiqué. ¿Y qué me encuentro en la literatura? Que hay de todo. Que salvo en el caso de quienes definen la responsabilidad social como marketing, solamente aparecen autores que la plantean con argumentos meramente instrumentales, como el que está ahí abajo, pero en las otras definiciones, definición y motivo son usados indistintamente. Es decir, hay autores que utilizan una definición, pero usan un motivo. Y otros autores con el mismo tipo de definición la argumentan con otro motivo. Entonces, ahí lo que muestra es que en la literatura académica hay una gran sopa donde se entreveran motivos y definiciones, y esto genera una gran confusión para todo el mundo. En particular, como campo de la ciencia, genera un gran problema porque ¿de qué estamos hablando cuando discutimos estas cosas? Entonces, antecedentes de una investigación como esta no encontré. ¿Cuál fue las hipótesis principales? Bueno, están acá y tienen que ver con los motivos y las definiciones. Yo las voy a ir mostrando a medida que muestre los resultados. ¿Cuál fue el universo de estudio? Bueno, acá el universo son gerentes que en Uruguay lideran la responsabilidad social en empresas que la trabajan y la difunden públicamente. O sea, es un grupo muy reducido de empresas. Se hizo para otra investigación una base de datos donde encontramos 178, y la encuesta logramos que la contestara el 31% de esas 178. Se utilizó un cuestionario autoadministrado, que a veces también se aplicó con entrevista, porque algunos actores preferían la entrevista, y tomamos dos variables importantes. La definición de RCE, que se tomó para cada definición un indicador y se usó una escala de acuerdo de Likert, y para los tres tipos de motivos se eligieron 2 indicadores para cada motivo, o sea que se trabajó con 6 indicadores. Lo importante es que este cuestionario no fue diseñado con el objetivo de esta investigación, fue diseñado con otro objetivo, pero la información permitía hacer una primera aproximación a este estudio y por lo tanto tener los resultados acá son absolutamente provisorios y habría que trabajar más profundamente con indicadores mejor pensados. Pero bueno, era una materia prima que estaba y decidí utilizarla. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, lo primero que tenemos acá es que los 6 indicadores se le pedía sobre motivos, se le decía a la persona, bueno, este motivo, ¿sí?, es un motivo de su empresa para aplicar la responsabilidad social, y iban desde total desacuerdo o total acuerdo. Entonces, si ustedes se fijan y están marcados con color, el motivo donde el valor total acuerdo, el 5, fue claramente mayoritario, fue el de uno de los motivos de tipo ético, porque forma parte de las convicciones personales de quienes lideran la empresa. Los otros 2 que obtienen un porcentaje bastante menor, pero más alto que los otros en total acuerdo, son el otro indicador de motivación normativa y uno de los motivadores, de los indicadores de tipo integrativo, que es porque ayuda a gestionar mejor la relación con la empresa. Entonces, lo que vemos es que los 6 indicadores y los 3 motivos reciben adhesiones de grado diferente y hay algunos que tienen un mayor peso que otros. El valor medio de porque forma parte de las convicciones personales de los que lideran la empresa es 4,27 contra 1,67 porque es una moda en la cual uno puede permanecer al margen. O de porque contribuye a la imagen de la empresa, que es 3,06, o la de uno de los argumentos integradores, que es el de responder actitud reactiva frente a una demanda externa a la empresa de los stakeholders, de las demandas de los stakeholders. Entonces, lo que vemos acá es que los motivos no pesan igual y que hay diferencias importantes. Entonces, como la primera hipótesis decía que los 3 tipos de motivos que justifican la adopción de la RCE están presentes en los fundamentos de los gerentes para incorporarla,
que tenía pesos similares, eso no es así. Hay motivos que pesan más a otros. Lo segundo que se vio es, ¿estos motivos están entre sí relacionados o son independientes entre ellos? Esto es muy importante porque... Un segundo. Perdón. Esto es muy importante porque si los motivos son independientes, implica una cosa, pero si los motivos no son independientes, el resultado es otro. ¿Qué es lo que encontramos acá? Lo primero que encontramos es que... Ahí está, no lograba, hay algo que me estaba tapando la pantalla y no podía sacarlo. Primero, los dos motivos éticos o normativos están fuertemente correlacionados entre sí. Un nivel de confianza de 0,01, 0,510. Para el tamaño de la muestra, es de 50 y pocas personas, es un coeficiente de correlación muy fuerte. También correlacionan, aunque menos fuerte, los motivos, están en amarillo abajo, los dos motivos instrumentales, y menos fuerte los dos motivos integrativos. Ahora bien, si uno mira con cuidado, lo que se encuentra es lo siguiente. Los motivos de tipo normativo ético no correlacionan con ninguno de los otros. Y los otros están en cierta forma correlacionados entre sí, pero fundamentalmente los integrativos correlacionan en forma positiva con construir una imagen, pero en forma negativa con hacerlo porque está de moda. Es decir, los motivos de tipo integrativo se despegan de lo meramente táctico, oportunista, de hacer algo porque está de moda. Por lo tanto, la hipótesis que decía que los tres motivos son independientes entre sí, también la rechazamos. Esta otra tabla lo que nos muestra es, en cuanto a cada uno, se le preguntaba a la empresa, o mejor dicho, al entrevistado, que diera su opinión sobre cada una de las 5 formas de definir la responsabilidad social. Entonces, el 5 es total acuerdo y el 1 es ningún acuerdo. Si ustedes se fijan, claramente la idea de responsabilidad social como gestión ética y la idea de responsabilidad social como satisfacción o contemplar necesidades de los stakeholders son en el entorno del 2/3 de la muestra, un poquito menos. En cambio, el motivo más, quizás el que tiene más popularidad, que es el del compromiso social, de devolver a la sociedad, es un 29%, y lo interesante acá es que, abajo del todo, es que la visión ISO 26000 de gestión de externalidades, en este grupo, que son gerentes que gestionan la responsabilidad social, tiene poca adhesión. Entonces, acá teníamos la hipótesis 3 que decía que las 5 formas de interpretar están presentes en la opinión de los gerentes y obviamente están presentes porque inclusive quizás la que prácticamente no está es la de marketing social corporativo, que es un 3,9% que respondió totalmente de acuerdo con un 2,5% de promedio. ¿Ah? Después, otro de los temas es, los asuntos que estudiamos, bueno, pero estas formas de definir la responsabilidad social, ¿son independientes entre sí? Es decir, cuando una persona comparte una definición, ¿no comparte la otra? ¿O pueden compartirse más o menos cada una? Entonces, acá aplicamos un análisis ANOVA de correlaciones y lo que nos encontramos es que solamente hay una correlación fuerte entre quienes definen la responsabilidad social como incorporación de necesidades de stakeholders y como gestión de externalidades. Esas son las dos que están más relacionadas entre sí. Y también con menor grado de correlación, porque está en un orden con un 90% de nivel de confianza, o 0,10 de significación, hay una cierta correlación entre ciudadanía corporativa, es decir, la responsabilidad social como solución de las problemas de compromiso con la sociedad, con la gestión ética. Por lo tanto, la hipótesis que teníamos de que las 5 formas de interpretar la RCE son independientes entre sí, queda validada parcialmente. Es decir, quiere decir que en general en cada gerente tiende a predominar una de estas definiciones. Y por último, vamos a la pregunta central, que era, la forma de definir,
es dependiente o independiente de las motivaciones. Entonces, acá también aplicamos un análisis de correlaciones y lo que podemos observar es que, primeras dos filas, la definición de gestión como incorporación de la ética en la toma de decisiones solo correlaciona, y con un nivel no muy alto, porque un asterisco es con un 95% de confianza, con la motivación de tipo normativo. Ahí, con menos fuerza, correlaciona con una integrativa y una instrumental, pero el fuerte es con la motivación ética. La orientación stakeholders, definir la responsabilidad social como responsabilidad social, como incorporación de las demandas de stakeholders, tiene mucho que ver con la motivación de tipo normativo. De hecho, en este tamaño de muestra, 0,648 de coeficiente de correlación es muy alto. ¿Tá? Correlaciona menos con la otra integrativa, pero correlaciona y en parte con lo de la imagen. La definición de la responsabilidad social como compromiso con la sociedad solamente correlaciona con la idea de que la RCE se hace para obtener una buena imagen de la empresa. Lo cual esto ocurre porque buena parte de quienes reducen la responsabilidad social a prácticas hacia la sociedad, lo que terminan buscando es un retorno en términos de imagen para la empresa. Los que la definen, la definición como gestión de externalidades, correlaciona con los motivos integrativos. Y esto tiene una interpretación muy clara, porque las externalidades que se gestionan son las que se generan en los stakeholders, la sociedad y el medio ambiente. Y acá lo que nos está diciendo es que quienes eligen definir la responsabilidad social y seguramente lo practican en sus empresas como gestión de externalidades, básicamente están movidos más por motivaciones de tipo integrativo e inversamente. Y finalmente, los que definen la responsabilidad social exclusivamente como marketing social corporativo tienden a adoptar solamente motivación de tipo instrumental, lo cual es claro. Para ellos, la responsabilidad social es un instrumento de marketing o complementario del marketing orientado a construir imagen, reputación corporativa y en todo caso también fidelidad con los clientes. Por lo tanto, la hipótesis 5 de que hay independencia no es tan así, hay una correlación entre cada forma de definir la responsabilidad social tiende a corresponder a una forma de argumentarla. Yo creo que este es un resultado muy interesante y que arroja luz hacia adelante en este campo de investigación. Conclusión, bueno, los tres tipos de motivos o argumentos están en la mente de los gerentes, aunque los éticos e integradores tienen mayor peso relativo que los meramente instrumentales, lo cual le da a la práctica de estas empresas más fuerza que si solamente uno busca algo instrumental. Porque lo instrumental hoy lo uso, mañana lo uso, pero cuando estoy motivado por motivo de tipo normativo, ético o de integradores, la aplicación de la responsabilidad social tiene más sostenibilidad dentro de la empresa. Después, los fundamentos éticos o normativos son independientes de los otros dos. Eso es muy importante. Pero existen diferentes grados de correlación y en la dirección positiva o negativa entre integradores e instrumentales. Al parecer, como dice ahí, los fundamentos éticos van en paralelo con los otros dos tipos. Y esto tiene que ver con algo que ocurre mucho en el mundo corporativo y fuera de él, que es ver la responsabilidad social como algo que se le exige a la empresa, ya sea desde adentro o desde afuera, o como algo que es más del área de la gestión y que por lo tanto no responde solamente a un deber ser, ni moral, ni político, sino que corresponde a una visión más de gestión, de management, más amplia que la meramente normativa. Y en cuanto a los fundamentos, cada fundamento se asocia, aunque no de modo perfecto, con distintas formas de definir el concepto. Las motivaciones éticas con la definición de RCE como gestión ética, las integradoras con la definición de RCE como incorporación de demanda de stakeholders y como gestión de externalidades, y las motivaciones instrumentales fundamentalmente se correlacionan con la responsabilidad social interpretada como marketing social, en particular como herramienta para construir imagen corporativa. El trabajo tiene algunas limitaciones. Lo primero es que se basa en una muestra pequeña, no probabilística, y además extraída de un universo que está definido en forma muy difusa y ni siquiera totalmente mapeado. O sea que esto es una carencia muy importante. En general, las investigaciones basadas en información de las empresas, no de información secundaria, sino a través de entrevistas, participación en el sistema de indicadores, etc., no son pequeñas
y no son de universos definidos claramente, delimitados y sabiendo quiénes integran todo el universo. Este es un problema común a todas las investigaciones en este campo. Después, las baterías de indicadores para representar las dos variables, definición y motivos, no fueron construidas con rigor, fueron tomadas de un trabajo que ya estaba, entonces no fueron producidas específicamente con un sistema de, por ejemplo, un primera aproximación en base a la teoría, un método Delphi para testearla con informantes calificados, etc. Y además las baterías son muy pequeñas. En consecuencia, los resultados son absolutamente provisorios. Ahora, y acá cerramos, no obstante eso, yo creo que el trabajo tiene algunas contribuciones que vale la pena destacar. La primera es que aporta a la discusión teórica sobre el concepto de responsabilidad social al poner en evidencia que en la literatura hay definiciones similares que se fundamentan de modo distinto. O usar el mismo fundamento para definiciones distintas. Este es un problema teórico que hoy tiene el campo de la responsabilidad social. Y eso no es resultado de la investigación empírica, es lo que está en el análisis de la literatura. Con otro detalle, el estudio, la sistematización de los fundamentos o motivaciones y la sistematización de las definiciones, no hay prácticamente publicaciones en este campo, al menos que yo haya podido encontrar, revisando las principales bases de datos de artículos, con diferentes términos de búsqueda. En particular, la revisión de la escasa literatura sobre estos temas demuestra que falta discusión teórica en el campo de la responsabilidad social. Y acá, como dice esto, ya Carroll, en el artículo de la evolución de la responsabilidad social de 1999, que es el artículo más citado, advertía que se estaba entrando en el empirismo en este terreno de investigación. Si uno ve la producción de la década del 10, del 20 y la que va los primeros 22 años que van de este siglo, prácticamente no hay artículos publicados a nivel teórico. Todos son investigaciones empíricas con muchísimas limitaciones, como esta misma investigación que yo acabo de presentar. ¿Por qué? Porque no hay una buena discusión, no hay acuerdo sobre los conceptos, se utilizan las mismas palabras para distintos significados, se utilizan la misma batería de indicadores con definiciones distintas de RCE o definiciones similares con baterías de indicadores distintos. O sea, hay una carencia muy grande en este campo a nivel teórico y a nivel metodológico. Y este trabajo ayuda a alertar sobre esa problemática. Avanza en un programa de investigación que es relevante, pero que no ha sido estudiado, la relación entre definir y fundamentar. Y pese a las limitaciones, este trabajo aporta la construcción y validación de mejores baterías de indicadores para la medición de los motivos. Es decir, acá abre para empezar un proceso que espero hacerlo a continuación, de poder hacer un estudio más, de construir realmente una batería de indicadores buena, validada, para poder medir en los actores la motivación que lo lleva a, que es compleja y que, como vemos, se combinan muchos motivos. Y por último, los tres resultados más relevantes, que son que los divisores aplican la RCE bajo diferentes formas de interpretar el concepto, que están motivados por diferentes motivos y que hay cierta relación entre definición y motivo. Estos tres resultados son útiles para los promotores de la RCE porque les alerta sobre la complejidad de este tema. Es decir, para quienes están hoy promoviendo, léase organismos internacionales, léase organizaciones que hay en los países de promoción de la responsabilidad social, gobiernos, esto les muestra que es muy complejo el tema de la motivación, los fundamentos y lo que se hace en RCE. Así que bueno, creo que por ahí va el aporte del trabajo. Bueno, y muchas gracias por la paciencia.